No, frío en Aguascalientes, hubiera visto ayer y antier, 2 días lloviendo continuamente. Llegamos casi a 4 grados y no íbamos preparados y no. Yo lo disfruto mucho, a mí me encanta el frío, me encanta el calor, yo no tengo problema con el clima. Entonces, pero hay quien sí, ¿verdad? Bueno, he estado dando una secuencia de enseñanzas que tienen que ver mucho con los elementos agrícolas. Y si se han dado cuenta, hemos tocado temas que tienen que ver con la siembra, con el arado, con la semilla, con el grano. O sea, tocando siempre el Señor, el entorno, para dar una enseñanza. Pero el día de hoy, como se atravesó este mes que le dicen que es el mes del amor y está muy cerca todo esto de la amistad, no tanto por honrar estas fechas, pero simplemente para poder hablar un poquito, pero acerca del verdadero amor, del amor de Dios, del amor sublime de Dios. ¿Y sabía usted que nosotros somos una consecuencia del amor de Dios? Somos el resultado del amor del Señor. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que, pues por amor, el Señor ha hecho, sigue haciendo y hará. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan 4:10. Voy a estar leyendo en la traducción de Reina Valera actualizada. Dice de esta manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuán grande amor tiene el Señor por su creación? El amor de Dios, mis hermanos, es sobrenatural, es hermoso, es tierno, es poderoso, es único, es eterno. El amor es uno de los atributos de nuestro Señor, es parte de su esencia, y por su misericordia, que es otro de sus atributos, extiende a todos los hombres su amor, su misericordia, y de manera especial, pues a quien ha creído por su gracia en el sacrificio de Jesús y ya goza de la salvación para vida eterna. En Romanos 5:6 leemos: Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quiénes murió? Por los impíos. ¿Quién de nosotros era un impío? Todos. De manera que Dios extendió su mano y amó a quienes estaban en ruina espiritual. Hay quien dice por ahí que Dios aborrece el pecado y ama a los pecadores. Pero yo le voy a decir una cosa: Dios no ama a los pecadores. Dios extiende su mano a quienes estamos perdidos. Y sí, por amor, nos da la oportunidad y nos da la gracia para poder salir de ese pozo, de ese pantano que nos tiene abatidos. Pero yo le puedo asegurar que alguien que rechaza a Jesucristo y que sigue pecando deliberadamente, pues no puede gozar del amor de Dios. ¿Usted cree que un impío goce del amor de Dios? Sí, porque el Señor derramó su sangre por todos. Pero el Señor está esperando la respuesta de su creación. Ahora, a pesar del amor del Señor, que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, se cuentan por millares, por millones, quienes solamente se acercan a Dios para obtener lo de Él, pero no por Él, no para Él. Y esto es debido a la naturaleza caída, que al no haber entendido del amor de Dios a través de Cristo, muchos siguen volteando la mirada
y pone en el corazón en lo que ofrece el mundo, lo que decía el mismo Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la banalidad de la vida. Aún como creyentes, hay quienes todavía voltean con avidez a lo que el mundo les ofrece. Hace un momento les hablaba yo de la necesidad de tener relaciones entre los hermanos y buscar ese tipo de relación, que compartan tu fe, apartarnos de donde el Señor nos apartó. Pero se goza en estar buscando todavía ese tipo de amistades, ese tipo de lugares, espacios. Eso es delicado. Pero aquí lo más impresionante es que nuestro Señor, aún conociendo el corazón del hombre, sabiendo de su rechazo, por amor envió a su Hijo a morir por la humanidad. El Señor fue rechazado, Él y su palabra, desde el principio, mis hermanos. Y cuando Él estuvo aquí en este mundo, a quienes en su tiempo le rechazaron, le humillaron, le torturaron y le crucificaron, Él los amaba, Él los amó. En la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en fidelidad a su palabra, sigue extendiendo su misericordia a quienes siguen rechazándole, a quienes se siguen corrompiendo todavía más. Les sigue extendiendo su misericordia. Por eso el Señor, dice la Escritura, que retrasa su regreso, porque todavía está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. De hecho, el Señor no desea que nadie se pierda. Dice primera de Juan 3:1: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no lo conoció a Él. Y hay quien, diciendo que conoce a Dios, vive ajeno a la voluntad de Dios. El amor de Dios, mis hermanos, a diferencia del amor del hombre, no se reduce a sentimientos, no se reduce a emociones que, como nosotros, nos llevan a tener un afecto hasta muy entrañable por alguien o por algo, o sentir compasión por alguien. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es perfecto. De hecho, podríamos afirmar con toda certeza que Dios no tiene amor. Él es el amor. Él es la misma esencia del amor. Y la mayor prueba de este amor para con el hombre, quien es su mayor creación, pues, ¿por qué su mayor creación? Porque le dio su aliento de vida para que pudiese tener una relación con Él. Bueno, este amor se hizo evidente en ese propósito eterno de salvación para Él. Y tomó la iniciativa para hacer lo único que se podía hacer para evitar la condenación eterna del hombre, para que pudiera ser reconciliado con Él. Tuvo que redimirlo Él mismo. Tuvo que redimirlo Él mismo del pecado que lo apartó de su presencia. Dios mismo tuvo que venir a efectuar la redención. Vaya conmigo a Génesis 1:26. Solo para confirmar un poquito de lo que estamos hablando. Dice Génesis 1:26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Bueno, ese es el propósito, ese fue el propósito inicial del Señor. Y en Génesis 2:7 dice: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿A qué voy a leer estos versículos, estos pasajes? Con la frase hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esta frase encierra la más profunda enseñanza acerca del Dios Trino, lo que conocemos como la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Dios manifestado en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten la misma divinidad, soberanía, poder, santidad, gracia, todos sus atributos eternos. Es Dios mismo.
De manera que fue a través de Dios mismo, quien en la persona del Hijo encarnado en hombre, Jesucristo, vino a este mundo en propiciación por el pecado de la humanidad. Así fue como manifestó ese amor supremo, inevitable, incomparable de Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Sí sabe Juan 3:16? Porque de tal manera vio Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y con justa razón, este es el versículo más citado de la Biblia, en especial cuando usted está compartiendo el Evangelio, porque en él se resume el mensaje de salvación. El Señor Jesús, en muy breves palabras, expresa el propósito por el cual dejó su reino para venir a redimir a la humanidad que estaba perdida con un destino de condenación eterno, con una frase. En esta frase expresada Nicodemo, ese hombre religioso, un fariseo que fue sensible a las palabras de Jesús, este hombre que, temeroso de ser visto por sus colegas, por sus compañeros, los judíos, líderes, pues lo busca de noche. Y así en esta frase Jesús menciona 3 aspectos esenciales acerca del propósito de Dios para el hombre: el amor, la gracia, la salvación y la misericordia. En una sola frase. No existe nada más real y poderoso, mis hermanos, que el amor de Dios. Nada se puede comparar a su amor. Su amor es tan grande, tan especial, tan único, que no le importó el menosprecio del hombre a su persona, el menosprecio a su palabra, el menosprecio a su gracia. Y esto desde el principio, desde la primer pareja que estuvo en este mundo, menospreciaron su nombre, menospreciaron su palabra, menospreciaron su orden. Sin embargo, les extendió su misericordia. En el libro de Jeremías 31:3 dice: el Señor me ha parecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y es lo que sigue haciendo el Señor. Mire, durante nuestra vida terrenal llegamos a conocer tantas personas, muchas personas, y algunas de ellas tocan nuestro corazón, dejan huella. Personas a quienes amamos, sentimos que somos correspondidos en ese amor, pero también podemos encontrar personas que nos lastiman. Incluso quienes dicen que nos aman, con sus hechos y sus obras y sus palabras, en ocasiones demuestran todo lo contrario. ¿Sí le ha pasado? ¿Y qué siente? ¿Ya para qué digo yo? ¿Qué se siente cuando usted está desbordando el amor, está creyendo que le aman y de repente se entera que la cosa no es tan clara? Sin embargo, el amor de Dios jamás es así. Es tan maravilloso, inmutable, fiel y constante, que a pesar de nuestra condición de pecado, de incredulidad, de menosprecio a su persona, perdura para siempre. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el amor de Dios es incondicional. No pide nada a cambio que no sea nuestro corazón. ¿Y por qué cree que el Señor quiere su corazón? ¿Por qué cree que el Señor quiere su vida? Porque desea sanarlo, porque desea hacer algo nuevo con usted, porque el Señor siempre tiene y está pensando en algo mejor para nosotros. El mismo Jeremías en 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Esos son los pensamientos de Dios para con nosotros. Nosotros somos los que distorsionamos incluso el amor de Dios. Su amor es tan grande que a pesar de lo que fuimos, lo que hicimos y que aún hacemos, y estoy hablando con cristianos, aún hacemos, no deja de amarnos y no deja de extender su gracia, aunque no merecemos ser amados por Él.
No merecemos ser salvos por Él. De hecho, no merecemos ser llamados hijos de Dios. Jamás merecimos algo, ni siquiera un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado, comenzando por su salvación. Pero Dios es así, amor. Y siempre va más allá de lo que esperamos. Siempre nos sorprende dándonos mucho más de lo que queremos y necesitamos. ¿Por qué mucho más de lo que queremos? Porque cuando nosotros queremos, normalmente no pedimos bien. ¿Y sabe qué? Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Por eso cuando usted quiere algo y el Señor lo ve, Él dice: no, ¿cómo crees que voy a responder esa oración? Porque te amo, no voy a responder esa oración. Santiago dijo: ustedes piden, pero piden mal, porque piden para sus propios deleites. Se están hundiendo con sus propias decisiones. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Ayer, a la hora de la comida, yo me tuve que quedar a trabajar un poco más. Y me dicen: pastor, ¿qué le traemos? Le digo: pues hagamos una torta o algo así. Y dicen: ¿no quiere mejor una ensalada? Bueno, yo entendí, estaba escribiendo esto: yo quiero una torta, pero necesito una ensalada. El Señor sabía que necesitaba una ensalada. O sea, el Señor no me dio lo que yo quise. ¿Sí se dan cuenta? Qué rápido podemos darnos cuenta del cuidado de Dios. ¿Y cuántos de nosotros le decimos: no, que vengan unos tacos llenos de grasa con alto colesterol? O sea, nosotros pedimos mal. Entonces Él nos da lo que necesitamos. Mire, solo recordemos desde dónde nos trajo, para que usted sepa que Él nos da lo que necesitamos. No necesitábamos nada de eso. ¿Desde dónde nos rescató? ¿Desde dónde nos encontró? Porque Él fue el que nos encontró. Los perdidos éramos nosotros. Hay quien todavía se quiere ahí adornar diciendo: yo en mi búsqueda del Señor lo encontré. No sea mentiroso, no es cierto. Él fue el que vino, Él fue el que lo buscó y Él fue el que lo rescató. Nosotros estábamos perdidos. Y cuando andábamos perdidos, ¿qué era lo que buscábamos? Cualquier cantidad de cosas, aunque nos estuviera destruyendo. Vidas inmorales, corruptas, que seguían ávidamente la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque vivíamos en medio del mundo, pero no conocíamos de Jesús. Ahora seguimos viviendo en medio del mundo, pero conocemos a Jesús. Pero antes, mis hermanos, vivíamos de la manera como el mundo ofrecía. Y nuestras obras, nuestras decisiones, con ellas supuestamente apostábamos a ganar, pero lo que el mundo ofrecía, cuando en realidad solo acumulábamos pérdidas. Pero creíamos lo contrario, porque allí estaba puesta nuestra mirada. Sin embargo, perdíamos muchas cosas porque no era lo que necesitábamos. Y perdíamos salud, perdíamos familia, perdíamos trabajo, perdíamos amistades. Pero hoy ya no es así. Y así nos tomó el Señor. Y cuando leemos la frase "de tal manera", significa a pesar de nosotros mismos, a pesar de tanto pecado, a pesar de tanta perversión, a pesar de nuestra propia naturaleza, del rechazo, del menosprecio de su gracia, de tal manera así nos amó. Pablo lo expresa de esta manera. Acompáñenme a Efesios 2, por favor, en el capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3, ¿ya lo tiene? Dice: en otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos, está hablando del mundo, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos ¿qué? Hijos de ira.
como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estado muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. ¿No le da gusto? Mire, ¿se dan cuenta de algo? Quiero enfatizarlo. La Escritura dice que por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Qué significa? Que estábamos sujetos a condenación eterna. Había un decreto. No dice que éramos así por el ambiente que nos rodeaba. No dice que éramos así por el maltrato que sufrimos de pequeños o por el mal ejemplo, por el mal testimonio. No, esos son los pretextos favoritos de millones de personas para hacer y justificar el mal que siguen haciendo. Es que si soy así es porque me trataron mal. Es que si soy así es porque me dieron este ejemplo. Es que si soy así es porque mi papá fue así, mi mamá fue así. No, mis hermanos, usted peca, usted es así porque usted es hijo de ira. Estamos hablando en el pasado. El problema es si seguimos actuando igual. ¿Qué indica esto? Que cuando nosotros mirábamos el entorno que vivíamos, de hecho, vemos las noticias y nos enteramos de la delincuencia, los asesinatos, secuestros, fraudes, corrupción sexual, violaciones, despojos, adulterio, genocidios. Es un reflejo de la sociedad. Nosotros formamos parte de la sociedad. Entonces es un reflejo de nosotros mismos, si seguimos en la misma condición. Pero si juzgamos, cuando nosotros también fuimos hijos de ira. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo corrupto. Así es como Jesús enfatiza el gran amor del Padre por la humanidad. Tan solo pensar que Dios, quien es 3 veces santo, tenga amor y compasión por una humanidad decadente, perdida, pecadora, resulta incomprensible. Mire, si todos nos hubiéramos perdido, Él no dejaba de ser Dios. Simplemente hubiese ejercido su justicia. ¿Sí o no? Pero tuvo misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay quienes se olvidan de dónde vienen. Hay gente muy religiosa que, confiando tanto en sus obras, se siente tan justa que se les hace difícil de creer que por amor el Señor tenga el deseo y la firme intención de salvar pecadores como ellos mismos, y rechazan la provisión en Cristo Jesús. Pero también hay muchos que, diciéndose cristianos, hacen lo mismo. Así como aquellos que acusaban a la mujer adúltera, ¿se acuerda? Muy religiosos, muy conocedores de la ley, y la llevaban a rastras. Pero Jesús simplemente lo que hizo fue hablar a su conciencia. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y desde el más viejo al más joven dejaron las piedras con las que pensaban matarla. ¿Y qué hizo el Señor? Jamás se desvió del propósito de haber venido a este mundo, y la miró con amor, no con tolerancia, la miró con amor y la despidió, pero no sin antes decirle la necesidad de arrepentirse y cambiar la vida que llevaba. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no están, Señor. Ella sentía que iba a morir. Ahí el Señor la rescata y le dice: yo no te voy a juzgar, yo tampoco te voy a juzgar, vete, pero no peques más. Se dice que esa mujer fue la que le lavó los pies y enjugó con sus lágrimas, secó con su cabello sus lágrimas, entre una de tantas otras versiones que hay. Así que, mis hermanos, así es quien enjuicia, así es el juicio de quien no comprende el corazón de Dios, solo señala. Y cuando alguien comete un delito, cuando alguien cae, inmediatamente viene el juicio, que pague, enciérrelo, merece la pena de muerte. Y si es correcto de acuerdo a la ley,
De acuerdo a la ley de cada lugar, de cada país es correcto, porque quien hace lo malo debe pagar las consecuencias de su delito, merece ser tratado con justicia, sí, pero ¿sabe qué? Delante de Dios siempre cabe la misericordia. Esto me recuerda a un rey que, pecando ante Dios deliberadamente, pretendiendo ser justo, se condenó a sí mismo. Y estoy hablando del rey David. El contexto de David fue que vio a una mujer, la codició, se la llevó a su casa, la embarazó, fue el artífice del asesinato de su esposo, de Urías, y ya había nacido un bebé. Lo estoy diciendo rápidamente. Ya el bebé andaba ahí en palacio, ya comenzaba sus primeros pasitos, y David como si nada, era el rey. Pero el Señor tenía un plan para él. Ya era rey, pero todavía no era un hombre conforme al corazón de Dios. Y envía a su profeta Natán. Y el profeta le hace sabiamente, le da una historia. Fíjate que un hombre muy rico tenía muchos corderos, y uno tenía una corderita y se la mató, y en ese momento surge la justicia del rey. El rey conocía la ley de Dios, sabía el carácter santo de Dios. Y en 2 Samuel 12:5 dice: entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre. Y se puso bien enojado. Vive el Señor, dice, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. ¿David estaba diciendo lo justo? Sí, eso decía la ley. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Bueno, sabemos cómo se arrepiente un verdadero hombre de Dios. Ahí está el Salmo 51. Pero ¿a qué voy? Que así son muchos que solamente ven paja cuando hay una viga que no les deja ver más cosas. No es así el amor de Dios. Ante el peor delito, ante el pecado más grave, Dios dice: aún así yo lo amo. Tengo compasión de él y le extenderé mi misericordia, porque el amor de Dios es incomprensible para el hombre. ¿Quién entenderá la mente del Señor? ¿Cómo es posible que ame y quiera redimir a quien no merece más que la condenación eterna? ¿Cómo? Porque de tal manera ama a quien se está perdiendo. Y de tal manera lo amó que tuvo que dar a su Hijo unigénito, amado. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Jesús, el unigénito del Padre, como el regalo más grande, más santo, más puro, perfecto, que entregó para la redención del hombre. ¿Por qué tenía que ser Él? Porque no podía ser otro. Su justicia tenía que ser justificada. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y solamente uno de la misma naturaleza de Dios podía satisfacer esa justicia. De acuerdo a la misma ley expresada por el Señor, no podía haber perdón sin derramamiento de sangre. Entonces fue preciso que Jesús, el Hijo de Dios, entregara su vida en propiciación por el pecado del mundo. El versículo que leímos al principio lo detalla. En eso consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, en su carácter santo y justo, tuvo que dar Él mismo la provisión perfecta para la expiación perfecta. Y con el derramamiento de la sangre de Jesús se satisfizo, se cubrió el nivel de santidad y justicia del Padre. Solo la sangre de Cristo fue propicia para cubrir el pago. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Tus pecados, mi hermano, el Señor te miró con paciencia, con misericordia, con amor. La redención por su sangre o con su sangre enfatiza la entrega voluntaria que Jesús hizo de su vida. Y solamente así el sacrificio de expiación por el pecado del mundo fue perfecto. Y por eso somos bienaventurados. Por eso tenemos la vida eterna y somos dichosos. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién puede decir que está hablando de él? ¿No está hablando de usted? Entonces, ¿por qué se queda callado? Diga: sí, soy yo. Yo soy bienaventurado. ¿O será que tengo que evangelizarlos? Mire, todos estuvimos por naturaleza bajo el juicio de Dios, a una condena de muerte espiritual eterna, justamente merecida. Pero fue solamente la fe y la confianza en la obra de Jesús en la cruz, la convicción del pecado, el arrepentimiento, la condición que Dios demandó a cada uno para su redención y salvación. Dice Romanos 5:18: así que como por el pecado de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Por amor. El gran amor que el Padre tuvo por la humanidad por causa de su justicia le llevó a dar el mayor regalo en Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Delante de Dios, mis hermanos, no hay quien quede fuera del alcance de su gracia, de su amor. Y si bien es cierto que todos somos indignos de su amor, Dios abre una puerta de salvación a todos los hombres, sin distinción alguna, porque Él desea que nadie se pierda. Y creer que es la condición es un acto de fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, ¿qué tiene que hacer? Creer. ¿Y qué significa creer? Creer en la suficiencia del sacrificio de Jesús, que con el derramamiento de su sangre para la redención del pecado fue suficiente, que no se necesita nada más. Mire, esto nos remite al tiempo donde el pueblo de Israel, a través del sacrificio de corderos, de toros, de ovejas, que se ofrecían en el altar del sacrificio para la expiación temporal del pecado. En esa época así era. Pero este proceso lo tenían que repetir cada año para estar a cuentas con Dios, lo cual era una sombra de lo que había de venir, una figura de Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede cuando el Señor vino y pagó? Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas? Una. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué significa perfecto? Significa que completó la salvación con un solo sacrificio. De manera que la sombra fue disipada, la substancia quitó la figura, y en Cristo somos salvos por medio de la fe. ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que a pesar de las evidencias, que a pesar de la palabra escrita de Dios, desde siempre lo más difícil para el hombre ha sido creer, pero en Dios. Y puede creer cualquier cantidad de cosas. Puede creer en el zodíaco, en el esoterismo, en una bruja, en un ritual. A fin de año los rituales del
para pasar de un año a otro, todo lo que hablábamos. Ya se les olvidó. Pero ahora el 14 de febrero, cantidad de rituales. Otra vez para lo mismo, para encontrar amor. No les funcionó. Nada más cambiaron el color del calzón. No les funcionó el ritual. Y así es, mis hermanos. Es más sencillo seguir recurriendo a rituales religiosos, actitudes egoístas, orgullosas. Muchos cumpliendo, haciendo obras, pretenden acallar los gritos de su débil conciencia. Lo prefieren eso a creer en el sacrificio de Jesús. Pero fue desde el principio. Por eso dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Así de simple. A quienes los envió, a quienes llegó el Señor a predicarles el evangelio por primera vez, no lo recibieron. Pero dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacieron ni de sangre ni de la voluntad de un hombre, sino de Dios. Sí estoy hablando de usted, ¿verdad? Jesucristo, después de haber cumplido con la obra perfecta de redención, antes de regresar a su reino, hace una encomienda a sus discípulos. En Marcos 10:15, si quiere ir ahí, dice, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, se lo voy a leer en la versión 2 habla hoy. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Eso es lo que significa evangelio, una buena noticia. Denles buenas noticias. ¿Cuál buena noticia? Literalmente el Señor está diciendo, díganles que en la cruz ya pagué por sus pecados. Ya no es necesario hacer rituales, no es necesario llevar corderos, no es necesario matar a nadie, solo basta creer. Lo imposible para el hombre de poder acercarse al Padre ha sido hecho, los he reconciliado con Él. Esa es una buena noticia. Ahora solamente creer. Lo difícil fue consumado con mi muerte en la cruz. Ahora solamente crean. ¿Por qué es tan difícil creer? Porque el evangelio pone cara a cara al hombre con su pecado. Por eso es difícil creer. Y sobre todo a quien se siente justo. Si yo no soy tan malo, yo siento que soy un buen padre. Sí, pues algo así. No, creo que es la historia de muchos. Y creo que muchos de ustedes ahora que predican el evangelio les dicen, oye, pero pues ¿por qué me vienes a juzgar? Yo no soy tan malo. Sí, pues de repente hago esto. Sí, pero pues cumplo mis obligaciones. O sea, mis hermanos, el evangelio pone cara a cara al hombre con su verdadera condición espiritual. Esa situación de estar destituido de la gloria de Dios, y eso no lo puede entender. Le es muy difícil reconocer su condición espiritual. Y le es más difícil creer que Jesús pagó por él sustituyéndolo en la cruz, que solo basta arrepentirse para ser perdonado, lavado de sus pecados y reconciliado con Dios. Eso no lo puede creer. No puede comprender que un paso de fe puede transformar la vida de todo aquel que, convencido de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu de Dios, ha nacido de nuevo. Pero lo más importante, que también ha cambiado su destino eterno, no lo pueden entender. Jesús, después de haber caminado con sus discípulos, antes de ir a la cruz, cenó con ellos su última Pascua. Comió del cordero que simbolizaba su propio sacrificio. Y en esa cena, como una conclusión, da la lección más sublime de servicio y un nuevo mandamiento. Y nos muestra el por qué vino a dar todo por amor. Dice Juan 13:3,
y sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Bueno, Pedro tenía esa particularidad. Era un poquito exagerado, impulsivo. Ya ve lo que estudiamos el jueves pasado. Pero bueno, Jesús le responde: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces le dice Simón Pedro: no, entonces no los pies, las manos, la cabeza, todo. Y así somos muchos, ¿verdad? Queremos así como. Mire, dijo Jesús: el que está todo limpio, y ustedes ya están limpios. ¿De qué limpieza hablaba? De la limpieza del corazón. Eran sus discípulos, sus hijos, ellos ya habían tomado la decisión de seguir a Cristo. Dice: y quien está limpio solamente se tiene que lavar ¿qué? Los pies. Y esta es una lección para nosotros, es una lección que deja el Señor. ¿Está usted totalmente limpio porque fue redimido por la sangre de Cristo? Sí o no. Pero sigue viviendo en un mundo contaminante, corrupto, que cada vez es más perverso. ¿Sí o no? Entonces usted camina todos los días por el mundo. El simbolismo de los pies es el polvo que le queda y que se lo tiene que lavar. Ese simbolismo, ¿a qué nos lleva? A que cada día tenemos algo de qué limpiarnos, mis hermanos. Aunque usted no esté pecando deliberadamente, aunque usted esté tratando de buscar la santidad, aunque usted esté tratando de ser un hombre íntegro, una mujer recta, al final del día hay algo de qué limpiarse. Ay, Señor, sé que no tenía que decir eso, pero lo dije. Sé que no tenía que reaccionar así, pero lo hice. Sé que no tenía que voltear, pero era güera de ojos azules. Ay, Señor, sé que no, soy casada, pero pues es que ese muchacho me hizo ojitos, pero no hice nada. Sí, no hizo nada, pero se contaminó. Y el Señor quiere que usted sea santo. No deje que se quede el polvo del día, porque cuando el polvo se acumula, se hace costra y usted se puede cauterizar. Un poco polvo es fácil en la noche llegar y decirle: Señor, aquí estoy y vengo a limpiar mi corazón porque sí, he hecho lo malo delante de ti. Solo límpiame, consuélame. O sea, Señor, es un diálogo personal, un devocional inmediato. Pero, pues qué, pues no pasó nada. No pasó a mayor, no, pues no pasó nada. No, mi hermano, quien cree estar firme, mire que no caiga, porque para que algo se caiga, primero hay grietas, y hay quien las quiere tapar con un barniz. Hay quien una grieta en una columna le quiere poner tantito yeso y pintar y ya se quedó bien, y no se da cuenta que el daño está dentro y algún día se va a caer. ¿Entienden lo que les he hecho? Dice: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que así como yo lo hice, yo se los hice, ustedes también lo hagan. ¿De qué nos habla? De comunión, de respeto, de servicio, de amor, de soportarse a los unos a los otros en amor, de entender que somos un cuerpo. Ejemplo les he dado. Y para un final, una conclusión feliz, todavía dice en Juan 13:34: un mandamiento nuevo les doy. ¿De qué manera cierra el Señor su enseñanza? Que se amen los unos a los otros como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor
los unos por los otros. Mire, mi hermano, a veces amarnos como iglesia es más fácil que amar lo que el Señor nos está mandando. Voy a explicarlo de esta manera. Aquí todos nos amamos. Aquí todos nos vemos santos, lindos y perfectos. Estamos escuchando la palabra de Dios, hermanos, y hasta a veces hay un ósculo santo y aleluya y gloria a Dios y cómo estás y un abrazote. No, ámense los unos a los otros, en tu casa, en el lugar donde estás tú viviendo, en tu entorno inmediato. Como iglesia, sí, pero también amar a nuestros semejantes, como a nosotros mismos. ¿Y sabes por qué es esto? Porque si tú amas a tus semejantes como a ti mismo, te va a llevar a verlos con la misma misericordia con que Jesús te vio, para que le des las buenas noticias. Pero si no te interesa el sacrificio de Cristo en tu propia vida, no te va a interesar dar estas buenas noticias a los demás. Estás menospreciando tu propia salvación. ¿Cómo estás testificando el amor de Cristo? ¿Cómo estás testificando la santidad? ¿Cómo quieres alcanzar a alguien para Cristo si te estás convirtiendo en parte del mismo mundo? ¿Sí se dan cuenta de esto? Mis hermanos, el enemigo no descansa y el mundo se corrompe cada día más. Pero el Señor dijo también: mi Padre siempre está trabajando. Y Jesús nos dejó un testimonio claro de amor y servicio que es digno de imitar. La pregunta es: ¿qué creen que espera el Señor de su iglesia? Después de habernos dado ejemplo, darnos testimonio, que hagamos lo mismo. ¿Qué podemos, o más bien, qué debemos aprender de Él en ese legado que dejó? Muchas cosas, como su misericordia, su integridad. ¿Cómo estás de misericordia para con los demás? ¿Cómo andas de integridad? Tu manera de hablar, de reaccionar, tu honestidad personal, el amar a tu familia, tratarla con respeto, a tu esposa, a tus hijos, las personas que te rodean, imitar su santidad. El tener una conciencia plena de apartarme de lo que el Señor ya me apartó. Su obediencia, su entrega incondicional, su vida de perdón. ¿Cómo andamos de perdón? ¿Perdonas y sabes perdonar? ¿Perdonas 70 veces 7? Y sobre todo, amar como Él nos amó. Porque eso es lo que nos identificará como sus discípulos. La pregunta es: ¿cómo andas también de amor? ¿Cómo es tu amor hacia Cristo? ¿Cuánto amas su palabra? ¿Cuánto amas sus mandamientos, su orden? ¿Cómo manifiestas al mundo su amor y su misericordia? Recuerda que Él lo dio todo solo por amor. ¿Qué está esperando de nosotros? Lo mismo, mis hermanos. En esto nos conocerán, en que nos amemos los unos a los otros y en que amemos a los demás como a nosotros mismos. Ahí se cumple la ley, dijo el Señor. Termino con una escritura, porque vimos un poco de Juan 3:16, pero vamos a ver el 17 y el 18. Con eso terminamos. Dice Juan 3:17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, pero mientras hay vida, hay esperanza. Y tú puedes tener a tu alrededor mucha gente que está rechazando, que está menospreciando, que ya no te habla, que te hace menos, que tú te das cuenta cómo se está hundiendo, pero él no lo sabe.
Solo ten el amor de Cristo, tenlo presente y obra conforme el Señor te lo vaya permitiendo. Pero lo más importante, mi hermano, que no sean solo palabras. Predicar el Evangelio te lleva 10 minutos, 5 minutos, pero sostenerlo con una vida de integridad te lleva toda la vida. Así que tu palabra sea reforzada con tu vida. Todo por amor. Acompáñame a orar, por favor.